Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Aquí estoy en la Payancueva para finalmente pues hacer la videocrítica a la carta de Cantando bajo la lluvia. Tengo aquí la revista Acción. La revista Acción ya sabéis que es un mensual. Esto es un vídeo de la revista Acción. Es un mensual de televisión y también un mensual de cine y de televisión. En el cual pues hacemos un repaso a la actualidad con entrevistas, reportajes, críticas, abordando estrenos y demás, pero también llevamos una clave bastante abundante de coleccionismo, ¿no? Entonces tenemos pósters y tal, y entre otras pues tenemos, por ejemplo, fichas, en este caso la ficha de Vincent Price, uno de los iconos del género de terror, pues recorriendo un poco, como cada mes, la vida del actor y de sus aportes a la historia del cine. ¿De acuerdo? Bien, esta revista la podéis conseguir, aparte de fichas y demás, con los pósters y todo esto, esta revista la podéis conseguir en el kiosco, pero también la podéis pedir a la dirección que os van a poner aquí. Y para seguir un poco con la premisa de siempre de los avisos, antes de arrancar con la videocrítica a la carta propiamente dicha, tengo que avisar que esto es un vídeo con spoilers, que evidentemente puede haber algún destripamiento de la película Cantando bajo la lluvia. Nacho ya la ha visto y por eso pide la película, con lo cual no hay problema con él, pero si alguien no la ha visto, yo os recomiendo que la veáis. Es un clásico del cine. Si os gusta el cine, creo que debéis entrar de alguna manera en contacto con este largometraje. Que podéis, si os gusta, darle a like, que podéis suscribiros al canal y que tenemos una sección de premium para que aquellos que queráis apoyar más el medio, la revista y demás, pues podáis tener unos vídeos exclusivos que hacemos cada mes para ese punto concreto de todo el despliegue de información y opiniones que tiene esta revista. Esta revista tanto en web como en papel, en kiosco mensual cada mes. Y vamos con Cantando bajo la lluvia. A ver, Nacho, yo no voy a ocultar aquí, porque lo he dicho muchas veces y mis alumnos lo saben y no voy a engañar. El musical no es un género que a mí me atraiga como espectador. No soy fan del musical, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que sin ser fan del musical, sí que entiendo y comprendo, asumo y disfruto el musical como una herramienta, como un género que se presta muy bien al análisis, como un género que se presta muy bien, porque es un género muy metareferencial, es un género con una serie de características y con una serie de aplicaciones de las nuevas tecnologías y demás, pues que suelen ser brillantes. Entonces, reconozco que ese género tiene obras maestras de la historia del cine, aunque como espectador no me sienta particularmente inclinado a visitarlo mucho, ¿vale? Dicho esto, vaya por delante, para que queden las cosas claras. Creo que, insisto, el género musical como género para analizar en todo el tema de metalenguaje, en todo el tema de avance de tecnología aplicada al cine, en todo el tema de trabajo con los formatos, el color, el papel del color desde un punto de vista narrativo y también de generación de emociones. La fusión, obviamente, esto es muy obvio, pero hay que decirlo, la fusión de música e imagen, etcétera, 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 pues es un género muy agradecido de abordar desde un punto de vista de análisis, de crítica y demás. O sea que digamos que vivo en esa especie de contradicción, ¿no? ¿Por qué no me gusta el musical? Pues por muchas cosas que no me gusta el tono del musical. Ese tono optimista, contra pronóstico, a fortiori, pase lo que pase, contra viento y marea, optimismo, todo va a mejorar. Esa musicalización de la realidad, que es muy interesante desde el punto de vista de análisis, pero que a mí personalmente pues me toca un poco las narices, ¿no? Y esa falsa ingenuidad que maneja el género, y digo falsa ingenuidad
porque hay una serie de características del género que están todas presentes en Cantando bajo la lluvia y que, bueno, probablemente voy a aludir a ellas en esta videocrítica, a lo largo de esta videocrítica. Dicho todo esto, hay que aclarar que Cantando bajo la lluvia es una de las obras maestras del cine musical y del cine en general, eso no lo voy a cuestionar. Pero si tuviera que elegir una película que me gustara más dentro del musical clásico de Hollywood, y que de alguna manera sí que vuelvo a ver, dentro de lo que es el catálogo de películas de Gene Kelly dentro del género musical, pues sería Un americano en París. Un americano en París es de 1951. No te voy a hacer la de contestarte a la pregunta del examen diciéndote, me preguntas por España, te cuento lo que pasa en Francia. No, no es eso. Pero Un americano en París es una película de 1951. Es una película que no tiene tanto eco como el que despertó Cantando bajo la lluvia, que es justo del año siguiente. Pero a mí, digamos que el tema del abordaje de Un americano en París me gusta más, lo disfruto más que el de Cantando bajo la lluvia, porque creo que Un americano en París está planteando cosas muy interesantes, pero además porque tiene otro tipo de clave, teniendo en cuenta que ambas películas tienen la mano importante creativa de Gene Kelly, de su protagonista, dentro de las coreografías, etcétera, en momentos fundamentales del desarrollo del proyecto, y que las dos son Gene Kelly, las dos son obra de Gene Kelly. Pero estas películas tienen distinto director. A mí el cine de Vincente Minnelli pues me gusta más, que es el director de Un americano en París. Me gusta más el trabajo que hace Vincente Minnelli que el trabajo que hace Stanley Donen, codirigiendo con Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. Y a mí como película me gusta más Un americano en París que Cantando bajo la lluvia. Y digo esto también de partida porque de esta manera nos vamos entendiendo. Es decir, el cine... Stanley Donen es un muy buen director, que tiene otras películas clave. Hay una, por ejemplo, como Historia romántica, que me parece superior a la pincelada romántica que encontramos en el centro, como vamos a llamarlo motor, de Cantando bajo la lluvia, que es Dos en la carretera. Creo que fue uno de los grandes directores de introducción de lo romántico en otro tipo de estructuras, que no siempre le salía igual de bien, pero para mí su película más emblemática como director, ojo, como director, es Dos en la carretera, que la dirige él solo, porque hay que decir que, insisto, Cantando bajo la lluvia es una obra de Stanley Donen, pero también es una obra de manera muy importante de Gene Kelly. Y si me apuras, yo diría que Cantando bajo la lluvia es más Gene Kelly que Stanley Donen. Mucho más Gene Kelly que Stanley Donen. Este pulso de autoría, este pulso de decisiones dentro de las películas, pues es curioso, ¿no? Porque dentro de estas dos que te comparo, dentro de Un americano en París y de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Yo creo que la colaboración Gene Kelly y Stanley Donen en Cantando bajo la lluvia tiene más parcela de Gene Kelly, y no por falta de personalidad de Stanley Donen, que como digo es un tío que sabía introducir, por ejemplo aquí está muy bien introducida la clave romántica para aludir, para abordar en Cantando bajo la lluvia un tema clave de la historia del cine, como es el paso del mudo al sonoro, de la era silente a la era sonora, a los talkies, a las películas habladas, por decirlo así. Y como digo, Stanley Donen dominaba muy bien eso de introducir lo romántico dentro de otro género, ¿no? En podríamos poner, por ejemplo, películas como ejemplo, Charada o Arabesco.
dos películas que son películas de aventuras, de espionaje. Yo siempre pienso que Arabesco tiene incluso una Arabesco con Charada, con Cary Grant y Audrey Hepburn, es otro título capital dentro de la historia del cine, otro título esencial dentro de la historia del cine para amantes del cine. Y Arabesco es un poco intentar repetir esa fórmula, pero con Gregory Peck y Sofía Loren. Claro, evidentemente no es lo mismo, porque no es lo mismo Gregory Peck que Cary Grant, ni mejor ni peor, es diferente. Y porque no es lo mismo Sofía Loren que Audrey Hepburn, que no son ni mejor ni peor, son diferentes. Pero digamos que el alma de Charada, como que al intentar replicar Charada con otros elementos, algo que es muy propio de nuestro tiempo, por esta especie de ansiedad por producir muchas cosas en el año, en película y en serie y tal, y entrar dentro de la franquicia y todo esto, pues a veces ese intentar replicar algo precedente con otros directores, con otros personajes, con otros actores, pues modifica completamente el resultado final. Eso es bastante lógico, ¿no? O sea, es casi matemático. Es decir, estás intentando hacer el mismo plato, por decirlo así, pero con elementos completamente distintos. Pues no te va a salir el mismo plato. Eso es lógico, te saldrá otra cosa. Y normalmente, al ser un poco un intento de replicación de un precedente, pues eso va a obrar en descrédito del trabajo hecho en la segunda película frente a la primera, lo cual tampoco me parece muy justo, porque muchas veces estas segundas películas, yo creo que, por ejemplo, Arabesco está muy bien, y además, de hecho, Arabesco siembra una semilla que yo creo que después va a pillar Spielberg cuando presenta a Indiana Jones en el aula en Busca de la Arca Perdida, por ejemplo. Parece un punto de referencia curioso, ¿no? Lo que le pasa a Indiana Jones en el aula con las estudiantes y tal. Aunque en realidad esto que pasa en el aula de En Busca de la Arca Perdida, ya lo hemos comentado en algún que otro vídeo, está también en Licencia para Matar de Clint Eastwood, de otra manera. Pero al final las películas siempre se van influyendo unas a otras continuamente, ¿no? En cualquier caso, Stanley Donen tiene esa clave, ¿no? de poder tratar lo romántico. Lo romántico forma parte de Stanley Donen, hasta en su película más floja, que es Saturno 3. Alguien dirá, Lío en Río. A ver, Lío en Río a mí me parece una película divertida, porque está ahí Michael Caine. Y Michael Caine en una comedia, pues de relación de gente, de tipos maduros con adolescentes, con un rollo de punto lolita extraño que hay por ahí, pero que Stanley Donen lo maneja de una manera muy ligera y tal, pues bueno, te va a funcionar, ¿vale? Pero es que Saturno 3 es un poco... A ver, Saturno 3 se estrenó después en España, ¿eh? Se estrenó después, casi inmediatamente después de Alien. Y claro, después de ver Alien, yo recuerdo que vi las dos en el mismo cine, en el Real Cinema. Primero veías Alien en el Real Cinema y decías, Alien de Ridley Scott, y decías, te explotaba la cabeza, decías, madre mía, qué película. Y después llegaba Saturno 3 y tú ibas ahí todo entusiasmado con tu cuchillo, tu tenedor, tu babero, preparado para pegarte otro menú cinematográfico espectacular, ¿no? Pues decías, hombre, Kirk Douglas está ahí, Harvey Keitel, hombre, esto tiene que funcionar, ¿no? Ciencia ficción, Stanley Donen, un clásico del cine, y está Farrah Fawcett, el ángel rubio de Charlie. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa aquí. Pues no pasaba nada, porque primero Stanley Donen estaba muy fuera de su territorio, y era una historia de ciencia ficción con un robot que quiere posesionar de una fémina, que si anda por ahí Farrah Fawcett y digamos también, a ver, Kirk Douglas ya era un señor de edad provecta que no estaba para esos trotes, todo hay que decirlo. Defiende bien su papel, pero claro, se te hace cuesta arriba, ¿no? Que Kirk Douglas esté el hombre persiguiendo a Farrah Fawcett, ¿no? Un poco el asaltacunismo de la industria del cine de Hollywood, con el tema de las edades de personajes masculinos y femeninos, que hoy alguien diría es inapropiado, ¿no? Pero al margen de ese asunto, es que la película no tenía un buen guión, era una película entretenida, pero le fallaba el tercer acto, como pasa en todos los malos guiones.
Y además de eso, el personaje de Harvey Keitel era muy interesante, pero estaba desaprovechado. En fin, una serie de cosas. Y desde luego no era Alien, que era lo peor. O sea que salió un poco perjudicada de la comparativa, ¿no? Pero a pesar de todo, Stanley Donen supo meter ahí, dentro del discurso de ciencia ficción, de tal, meter una historia romántica, que ya digo, caía en la pena en el agujero del asaltacunismo, pero bueno, en fin, ahí estaba, ¿no? El hombre metió su historia ya de amor incluso en eso, ¿no? Bien, entonces, digamos que el tono de Stanley Donen pues juega más en otra cancha, ¿no? En una cancha más, pues también participó en algunos, dirigió algunos capítulos, creo recordar, de la serie Luz de Luna, por ejemplo, para hacernos una idea, la serie de televisión que lanzó a Bruce Willis, tal. Entonces, el binomio que se forma, Gene Kelly, Stanley Donen, en Cantando bajo la lluvia, no es, digamos, la asociación, la colaboración creativa que se forma entre Vincente Minnelli y Gene Kelly en Un americano en París. Un americano en París, vale, la parte musical, vale, la elección de la protagonista, Leslie Caron, estupenda, Leslie Caron, vale, las decisiones de coreografía, etcétera, 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 tienen una mano importante, un peso importante de Gene Kelly. Pero ahí Vincente Minnelli reivindica con total autoridad su parcela de dirección. Entonces, ahí está un poco por hablar de estas dos películas que me parecen que son básicas para entender el cine musical. No solo el de la era dorada de los años 50 en Hollywood, de estudio, el musical de estudio en Hollywood, de la cual son dos ejemplos absolutamente imprescindibles, pero que además te resumen todas las características del musical, sino que además son una influencia para películas posteriores, en general. Por ejemplo, tirando del tema de influencias, es difícil imaginar una película más reciente como La La Land sin la influencia capital de algunos números de Cantando bajo la lluvia, por ejemplo. Y esto me lleva a entrar un poco en ese recorrido de la propia película, que tiene mucho anecdotario detrás, que por supuesto no voy a abordar porque eso no sería el objeto de esta videocrítica, pero que al margen de ese anecdotario sí que tiene una serie de cosas que yo quería destacar. La primera es como he dicho antes, su perfecta capacidad para resumir algunas de las características claves del musical. Lo primero, el desdoblamiento de los personajes en varios alter ego, en varios como avatares, ahora que está tan de moda Avatar. Porque tenemos a Gene Kelly, actor, después tenemos a Gene Kelly interpretando un personaje que responde por el nombre de Don Lockwood, que está el hombre trabajando en un largometraje y que forma parte, digamos, de esa industria del ocio audiovisual del espectáculo que se está forjando con las películas recién estrenadas, películas sonoras, por decirlo así. Y además, dentro de ese trabajo que él hace, que Don Lockwood hace dentro de la historia, pues se va a desdoblar una vez más en personajes de ficción que están en varios números de la película. Es la ficción dentro de la ficción. Ahí tenemos la metaficción, tenemos los cruces metareferenciales, tenemos todo eso que yo decía que era tan interesante del musical. El papel que se le otorga al espectador, cómo se integra al espectador en la película, también está presente. Ha habido analistas del musical que han dicho que este desdoblamiento de los actores en personaje, dentro del personaje, etcétera, que era un poco casi un reflejo cubista. Otra cosa que está presente en Cantando bajo la lluvia es la importancia de la influencia pictórica dentro del musical, y no solo por el uso de los colores, sino por toda la composición del plano y demás. Y además también tiene otra característica del musical esencial, que es esa doble coreografía de cantantes y bailarines y de cámara.
y todo ese uso que permite la cámara, cómo la cámara cobra vida, de la misma manera que cobran vida los colores, cómo la cámara, digamos, se despliega dentro de los planos en movimiento y demás, ¿no? Y adquiere un protagonismo mayor. Que cuando lleguen los trabajos de Cinemascope, por ejemplo, va a ser muy interesante ver, digamos, cómo esto en cierto modo encarece un poco el producto de musical, porque obliga a llenar esa enorme pantalla de Cinemascope que comenzó con Fox, con La túnica sagrada, que era una peli de romanos. Bueno, ahí metes romanos por un lado, metes romanos por otro y tienes el espacio relleno, ¿no? Pero cuando llegaba el musical, eso había que trabajarlo con coreografía, con coros más grandes, con movimientos de cámara y demás, y todo eso, más ensayo, más dinero, más tiempo, más inversión. Digamos que hizo el musical un género arriesgado para los estudios, más arriesgado de lo que era antes de todo ese desborde de pantalla grande, de Cinemascope y tal. Entonces, estas características, este desdoblamiento de la realidad, que es otra característica importante, el uso de los objetos que casi cobran vida como compañero de baile, algo muy de dibujos animados, pero que está presente también en esta película, por ejemplo, en su número más recordado, que es precisamente el de Cantando bajo la lluvia, el que da título a la película, que era un número musical muy anterior a la película, pero que todo el mundo cree que se origina aquí. No, se origina mucho antes, el tema musical. Bueno, pues en Cantando bajo la lluvia tenemos ese baile con Gene Kelly, utilizando el paraguas casi como compañero de baile, y en algún momento determinado partes de la calle, como puede ser una farola, como compañera también de baile y demás, ¿no? Todos estos elementos hacen que la película sea un perfecto resumen de todas las claves del musical, en sus distintos niveles de realidad y en todo esto que he comentado y en algunas otras cosas más, ¿no? Entonces, esa reflexión que hace el musical sobre sí mismo como género también está presente en la película, como de alguna manera, digamos, el musical se mira a sí mismo en el espejo de la ficción, dentro de la ficción. Todo esto hace que el género sea muy interesante de repasar, de mirar, de analizar, y hace que la película sea un instrumento básico de comprensión de qué se está haciendo en ese género en la era dorada en Hollywood en los años 50, ¿no? Entonces todo esto está presente en la película. Esto le otorga un poder a la película importante desde el punto de vista de ser digamos, ponerse ese poco por encima que se pone de Una americana en París, ¿vale? Independientemente de mis preferencias. Pero aparte de eso, la película es también, Cantando bajo la lluvia, es también un perfecto ejemplo de cómo el cine aborda su propia historia, mitificándola, indudablemente. Y ahora tenemos la película esta de Babylon, precisamente del director de La La Land, que habla también de ese cine mudo, y que de esa etapa del cine mudo y de cómo se manejaba el estrellato, las películas, etcétera, la popularidad, la fama, el hacer cine, las ambiciones artísticas, en qué lugar quedan en una industria que se va haciendo cada vez más exigente desde un punto de vista más de producción en cadena y de capitalismo desbordado, taylorismo, etcétera, con el poder de los grandes estudios en fase creciente. Todo esto que nos cuenta el director de La La Land en Babylon, pues también está en cierto modo jugando esa clave de reflexión del cine sobre su propia historia, de Hollywood sobre su propia historia, no del cine, de Hollywood sobre su propia historia. Cine, afortunadamente, hay mucho más que Hollywood. Si solo tuviéramos el cine de Hollywood, esto sería muy aburrido y catastrófico, de verdad. O sea, el cine no tendría el empaquete. El cine es más que Hollywood, eso está claro, ¿vale? Hay otras cinematografías y, digamos, con el parón que se produjo en la pandemia, espero que mucha gente haya apreciado y advertido que hay más ventanas y más puertas que abrir que las que nos conducen inevitablemente a Hollywood, California, ¿vale? Pero, digamos que esa reflexión de Hollywood sobre sí misma, del negocio, de la industria, de la producción en cadena sobre sí misma, ese trabajo que hay aquí muy interesante, interesantísimo, de Gene Hagen interpretando a Lina Lamont, que te está hablando en plan de comedia y te está haciendo partícipe en clave de que tú te ríes de ella, no con ella, te ríes de ella, del personaje de Lina Lamont por su problema,
pues eso fue un drama. Su problema a la hora de poner voz a sus propios personajes cuando llegan las películas habladas, eso fue un drama. Eso fue una trituradora de la carrera de muchos actores que en un momento determinado no resolvían bien cuando tenían que utilizar su voz. John Gilbert se decía que fue una de las víctimas de este proceso. Hay que decir que muchos directores, Yasuhiro Ozu, el propio Charles Chaplin, que tardó, etcétera, tuvieron reticencia a pasarse al sonoro, y tenían sus pegas con el sonoro, no lo veían claro, no lo veían, creían que se había alcanzado una cota de expresión máxima en el cine mudo que se iba a perder al introducir la palabra. Sí que hubo al principio claves de teatralización obligada por lo difícil y lo poco manejables que eran los equipos de cine sonoro, y eso se ve también en la película, el tema de dónde metes el micrófono y demás. O sea, es una película que sirve como de reflexión de cosas muy serias que influyeron de manera muy drástica en la deriva en ese punto de inflexión que es el paso del mudo al sonoro en el cine estadounidense, que evidentemente siendo un poco la maquinaria de las propuestas técnicas en el resto del mundo, pues el resto de los países también tuvieron que ir detrás de esa movida, y en España hay toda una historia sobre ese tema del mudo al sonoro. Hay una película concretamente que tuvo que ser sonorizada, La aldea maldita, y hubo que sonorizar fuera, según creo recordar, fuera de España, porque aquí en España no teníamos, y después fue un éxito en Francia. En fin, hay toda una historia del sonoro, porque en España teníamos también un papel parecido a lo de los Bensis, los hombres habladores del cine japonés. Teníamos un papel de explicador de película, un señor que explicaba la película cuando era en la etapa muda, ¿no? Bueno, hay toda una historia con esto del paso del mudo al sonoro, cómo hicieron dos versiones de Drácula, rodadas al mismo tiempo, una durante el día, otra por la noche, porque en ese momento no se planteaban el doblaje en Estados Unidos, sino que lo que hacían era rodar dos veces la película, una en inglés y otra, en este caso, fue en castellano. Hay todo un mundo en el paso del mudo al sonoro, y creo que está muy bien expuesto, a modo de resumen, a modo de claves de resumen, con todo este recorrido que hace el papel de Jim Hagen, el papel de Lina Lamont, interpretado por Jim Hagen, en una clave de comedia, pero que es tragicomedia y que es dramático por lo que supuso para muchos actores y actrices de aquella época, ¿no? Y como además la llegada del sonoro permitió la entrada de nueva gente, que ese es el caso de Debbie Reynolds, del papel de Debbie Reynolds, en el papel de Kathy Selden, que es esta chica joven que ponía la voz a Lina Lamont, que ponía las cuerdas vocales. Esto es un clásico del cine musical. Muchas veces vemos que arrancan a cantar las actrices y podemos caer en el error de decir, anda, mira, está cantando ella. Pues a lo mejor no. En las más de las veces no cantaba ella. Cantaban otras actrices que, como Kathy en esta película, Debbie Reynolds, pues no aparecían en pantalla, pero estaban poniendo su voz a otra cara, ¿no? Y ahí entramos en el territorio de doblaje, que también es muy interesante. En fin, cómo la capacidad que tiene Cantando bajo la lluvia para abordar todos estos asuntos de una manera fluida, entretenida. El ritmo no decae en ningún momento, es imposible que decaiga, porque cuando nunca puede decaer, porque en el momento en que podría producirse un valle, no hay valle, porque lo que hay es un número musical espectacular. Entonces, imposible que Cantando bajo la lluvia decaiga. Tiene un ritmo en sus... ¿Cuánto dura? Además tiene un muy buen ritmo, es 1 hora y 43 minutos. O sea, a mí me parece un ejemplo de metraje. Un ejemplo de metraje, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, donde las películas se van a no sé cuántos minutos, duran un montón. Tenemos películas de terror que se están yendo a 2 horas 18 minutos. Estoy pensando en Terrifier 2, 2 horas 18, y en Smile, que están 2 horas, que no necesitan ese metraje, pero que ahí están esos minutos de más que lo hacen. Te pones a ver cualquier tipo de película y se va. Hablaba antes de Babylon. Bueno, Babylon está en 3 horas y pico también, no sé si son 3 horas y 8 o una cosa así. O sea, es que, pero bueno, Babylon a lo mejor por el tema épico, por el tema de retratar toda una época y demás, me puede... Pero películas de un asesino que se carga gente 2 horas 18, hombre, me parece excesivo, ¿no? En ese mundo que vimos. De hecho, Un americano en París ya tenía 1 hora y 54 minutos. Ya se acercaba a las 2 horas. Las defiende muy bien por este código que decimos, que he dicho antes, de meter los números musicales y tal, que son absolutamente espectaculares. Y porque también hay que decir que algún número musical
de Un americano en París es, sobre todo el número final de Un americano en París, es más largo que en general que los números que hay en Cantando bajo la lluvia. Otro tema a tener también en cuenta como interés, ¿no?, de comparativa entre ambas. Pero Cantando bajo la lluvia te la hace en 1 hora y 43 minutos. O sea, es un metraje perfecto para no cansar, para no aburrir, para no repetirte, para no entrar en bucle, ¿no? Y eso es otra cosa que yo creo que hay que aplaudir también a la película, ¿no? Su dosificación, su capacidad para dosificarse. Y aparte de eso, pues tenemos distintos números, ¿no? Yo, evidentemente, a mí yo entiendo que todo el mundo lo tiene absolutamente mitificado, el del paraguas, el número de Cantando bajo la lluvia, es el que da título a la película, es el número estrella, es el número en el que Gene Kelly puede lucirse a tope y demás, pero a mí hay un número que me gusta más, que es el número que tiene Gene Kelly con Cyd Charisse. El número que tiene Gene Kelly con Cyd Charisse, el número en el que cuenta un poco su llegada al negocio, su llegada al espectáculo, ese hombre que viene del entorno rural, que de repente entra en la gran ciudad y se encuentra con Broadway y lo que le ofrece Broadway y el caos, la locura, el laberinto de Broadway, y cómo eso incorpora también el juego con Cyd Charisse en lo que se refiere a danza, a baile. Me parece que a mí es un número que, sin ser épico o espectacular como plantea el Cantando bajo la lluvia propiamente dicho, a mí me gusta más este número. Y en color, el arranque de ese número en los colores, creo que es uno de los que influye claramente en el desarrollo visual que encontramos en muchos números de La La Land, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿eh? Entonces, bajo ese punto de vista, me parece que es uno de los números que a mí me atrae más, ¿no? Después hay algún otro número que también me parece interesante. Tenemos el de Hazles reír, por ejemplo, con Donald O'Connor. También hay que decir una cosa muy curiosa que se maneja en la película, muy hábil, muy interesante. Y es que el protagonismo absoluto no lo tiene Gene Kelly. Evidentemente él es el protagonista. Es el protagonista, es el jefe de pista. Ya se ocupa él de que las cosas no vayan muy lejos de su influencia, tanto de la suya como la de su personaje. Ya se ocupa él de eso, porque Gene Kelly en eso era un máquina, pero al mismo tiempo hay cierto punto de delegación en el personaje de Donald O'Connor como alivio cómico del relato, ¿no? Entonces, me parece que eso también es una maniobra muy inteligente de la película, ¿no? Y Donald O'Connor, en el número este de Hazle reír, que empieza con el piano y tal, está haciendo un homenaje a muchas de las estrellas del cine mudo también. Y te está hablando de cómo el cine mudo tuvo que transformarse para entrar en la nueva disciplina, en las nuevas necesidades, en las nuevas exigencias del cine sonoro. Otro aspecto interesante de la película, como ves, Nacho, servido con total fluidez, con total naturalidad, a través de un número musical, a través de uno de los coprotagonistas de la película, Donald O'Connor, y en ese sentido, pues muy bien. ¿Hay talón de Aquiles en la película? Yo creo que no. Y bueno, hay quien ha podido querer buscar en el talón de Aquiles en la película, pues a lo mejor la contribución de Debbie Reynolds en lo que se refiere a baile. Pero eso queda completamente eliminado por el número que tienen los tres. El número que tienen los tres actores bailando juntos, Donald O'Connor, Gene Kelly y Debbie Reynolds, donde el anecdotario de Cantando bajo la lluvia, pues y Debbie Reynolds en su biografía y demás, pues afirma que digamos que Gene Kelly fue muy exigente con Debbie Reynolds y no del todo comprensivo con que ella no podía hacer así de buenas a primeras, por formación y demás, no podía bailar como Cyd Charisse. Entonces, digamos que yo no sé si Gene Kelly creía o quería tener algo parecido a Ginger Rogers cuando formaba pareja con Fred Astaire, que fue su predecesor en el estrellato de los musicales, ya lo sabemos, pero digamos que Gene Kelly estaba muy exigente con Debbie Reynolds en los números de baile. Ella se esforzaba, hacía un gran despliegue, pero
tampoco tenía mucho a donde agarrarse desde el punto de vista de... No había un proceso de alumno y discípula, ¿no? Y cuenta el anecdotario que el que le echó una mano fue Fred Astaire, que la encontró por allí hecha bastante polvo por lo que estaba ocurriendo, y bueno, y le echó una mano en un poco en lo que era los números de baile más exigentes y tal. Y yo pienso que el número que hacen los tres, Donald O'Connor, Gene Kelly y Debbie Reynolds, muestra cómo ella al final dominó el reto. Creo que eso es así, porque es un número vertiginoso, absolutamente exigente, y creo que es un poco el reto superado de Debbie Reynolds, de tener que bailar en el que yo creo que es el número más exigente de la película, para ella, con Gene Kelly y con Donald O'Connor. Ayuda que esté Donald O'Connor ahí, haciendo también un poco de la otra herramienta, el otro mecanismo que está implicado dentro del movimiento, del número, pero después de conocer estas anécdotas, pues siempre que ves ese número te quedas enganchado un poco al trabajo que hace ahí Debbie Reynolds, ¿no? Un trabajo de número muy rápido, muy vertiginoso, y que en un momento determinado, pues sí, efectivamente planteaba una importante exigencia para la actriz, ¿no? Y es un número que además es de los más... El Good Morning es uno de los que también ha trascendido más dentro de todo el despliegue musical de la película, ¿no? De los grandes números musicales, de los más recordados de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Entonces, yo creo que estos tres momentos son los momentos claves, que además están en ese juego, digamos, de segundo término, de equilibrio, ¿no? Entre ese despliegue del musical con esa otra parte de Jim Hagen, de autorreflexión del género sobre su propia evolución, y de autorreflexión de Hollywood sobre su propia evolución del mudo al sonoro, ¿no? Que es la parte más de comedia con un puntito de drama por parte de Jim Hagen, aunque se tomen a cachondeo la situación y todo esto. Y además Jim Hagen hace del antagonista de la película, ¿no? Con lo cual hay ahí también un planteamiento muy curioso que recuerda un poco ese tema del relevo, ¿no? Del relevo generacional, ¿no? Del relevo generacional dentro de los trabajos y todo esto, que también es interesante. Y bueno, por ir terminando, pues bueno, hay que buscarle algún tipo de juego final a todo lo que es Cantando bajo la lluvia, y yo me quedaría con un planteamiento de la película, no por buscar alguna pega, pero vamos, digamos que la historia romántica que se produce en la película también responde a lo que era el tipo de historia romántica que se manejaba en muchos musicales, y cómo está abordada la historia romántica de Un americano en París me parece más curiosa, más interesante, y esta es más sencilla, ¿no? Esta es un poco una adaptación rollo Cenicienta, Príncipe Azul, en el cual Gene Kelly hace la función de Príncipe Azul, ¿no? Que además sirve no solo como pareja romántica, sino como introductor y como elevador del personaje de Debbie Reynolds a la fama, con ese desenlace final explosivo de revelar quién está cantando realmente y quién tiene realmente el talento para desbancar a la mentirosa, entre comillas, interpretada por Jim Hagen, ¿no? Ese desvelar final, muy del cine de intriga y tal, pues está muy bien, pero a mí me gusta más cómo se desarrolla la historia romántica en Un americano en París, con un poco con la parte masculina femenina del relato, ¿no? Es lo que le veo al tema, es decir, lo veo muy pincelada, muy simple, muy tal, pero bueno, en el fondo también están hablando de algo que después abordará La La Land con mayor madurez, todo hay que decirlo, que es el tema de los sacrificios por el estrellato, ¿no? Bueno, aquí juegan a favor, y en La La Land juegan un poco más de reflexión, más madura, no a la contra, pero sí de una reflexión más madura de lo que
hace falta o no hace falta sacrificar para según qué cosas, ¿no? Aquí no hay sacrificio, aquí todo es fiesta, es celebración y tal. Y a mí ese optimismo de la vida, pues es el que me deja un poquito... lo veo muy superficial y tal, pero bueno, forma parte de las estrategias del género musical, pero está tratado con una manera más onírica y demás, en mi opinión un poco más madura en Un americano en París. Bueno, Nacho, lo dejo aquí. Gracias por la paciencia que has tenido esperando esta videocrítica, gracias por haberla pedido y como digo siempre, pues nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.